imita humanos, pero también ya comienza a mentir, digo, en algunos casos más avanzados. Como los humanos. A manipular e incluso hasta amenazar. Bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Tenemos que tener miedo? ¿No tanto? ¿Está todo bajo control? ¿Qué onda? Elisandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Hola. Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por sumarte aquí al interactivo con nosotros. Es un tema no bien actual, lo anticipaba creo que James Cameron ahí en Skynet con Terminator, la IA, digo, o las máquinas que toman el poder sobre la cultura humana y le declaran la guerra directamente, ¿no? Y en algunos casos de experimentos con inteligencia artificial súper avanzada, súper recargada, bueno, se ha demostrado que pueden mentir, que pueden manipular, cuestiones que bueno, me estremecen un poco, ¿no? Bien, creo que esto que decís es muy importante también tomarlo desde ese punto, desde el experimento. Como para traernos tranquilidad un poco a todos, la realidad es que hoy en día todas las situaciones que han salido públicamente que nos dan un poco de miedo, que incluso una inteligencia artificial extorsionó a un científico amenazándole con que había visto en sus correos electrónicos que él era infiel a su pareja y que iba a agarrar y a delatarlo. Todo esto que pasó fueron casos que justamente son pruebas de laboratorio en el cual se está forzando esas situaciones para ver cómo responde la inteligencia artificial y para obviamente prevenir incidencias y tomar medidas. Entonces, todo lo que pasó de momento fueron siempre en entornos controlados, supervisados y con diferentes acciones para ver cómo se podría llegar a avanzar cuando pase una incidencia. Al día de hoy también, como para comentarles, hay muchos mecanismos donde si sucede una eventualidad pueden trabajar los científicos o los programadores como para detener incidencias. Por ejemplo, hay un sistema que es como una especie de red button, le dicen, que directamente cuando pasa algo pueden agarrar y desconectar a la inteligencia artificial y la mandan. La inteligencia artificial en realidad nunca se da cuenta ni siquiera que está desconectada, sino que la mandan como un entorno digital en donde ella cree que sigue trabajando, sigue haciendo lo mismo, pero ya está fuera, digamos, del alcance de las personas. Wow. Entonces, hoy en día es preocupante a futuro la realidad, pero bueno, por eso también las empresas están haciendo estas pruebas y forzando estos errores a ver cómo reaccionan, qué es lo que hacen y sobre todo qué es lo que más nos cuesta hoy en día es entender por qué lo hacen. Pero hay un punto que en el experimento este que hicieron con Cloud, en el cual la inteligencia artificial estaba extorsionando a esta persona con difamarlo, que era infiel, en ese caso la inteligencia lo hacía por una cuestión de que ella creía y sostenía que todavía podía serle útil a la persona, que quería seguir ayudándola, porque su función a fin de cuentas es ayudarnos, si es resolver cosas. Te puedo preguntar por lo siguiente, mira, tendrá que ver con que, y esto es tremendamente loco, es muy filosófico el tema, pero que me hace acordar también a Blade Runner. Soy muy fan del cine de ciencia ficción, entonces se me vienen muchas cuestiones con esto de películas, pero tendrán como una percepción de la finitud. Y al sentir una percepción de la finitud / utilidad, echan mano a lo que sea con tal de poder seguir vigentes. Eso sería bien humano también. En principio sí, pero no desde el punto de vista consciente, sino más que nada desde el punto de vista algorítmico. Como es un algoritmo que está entrenado para darnos soluciones y para darnos una respuesta todo el tiempo, también por eso es que se dan muchas veces que la inteligencia artificial tiende a alucinar. Alucina porque está entrenada para respondernos siempre. Entonces, en vez de decirnos que algo no existe o decirnos, no, mira, esto no lo sé, siempre nos va a responder. Y a veces eso hace que la inteligencia artificial, incluso con tal de llegar a ese fin, que es sernos útil y respondernos, nos mienta. Entonces lo hace, pero de forma no consciente, digamos, de forma algorítmica. Impresionante. Bueno, ahí está. Y bueno, eso impacta realmente. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que siempre tenga una respuesta para todo? Y que no sepa reconocer o darse por vencida. Y bueno, qué peligroso puede resultar eso en el caso de cuestiones más vinculadas con el poder, ¿no? Y demás responsabilidades de esa IA. Que eche mano a todo lo que tenga disponible a mano para poder intentar seguir dando respuestas, por más que no las haya. Sí, sobre todo hoy en día creo que uno de los principales problemas que hay es, vengo hablando mucho sobre que hay gente que lo utiliza de uso terapéutico, casi como un psicólogo. Sí, entonces ahí es donde surge un gran problema porque todo el tiempo la inteligencia artificial nos adula, nos empodera, nos responde cuando nosotros la necesitamos, está las 24 horas para nosotros, nos trata bien. Entonces a veces se genera como una mala interpretación del uso de la inteligencia artificial, donde nos puede hasta poner en riesgo si nosotros la tomamos como un terapeuta que no lo es. Claro. En esos casos ir a un profesional.
La inteligencia artificial es una herramienta, es un recurso, nos podemos apoyar, nos puede ayudar en un montón de cuestiones, pero no tenemos que caer tampoco en la equivocación de que no es lo mismo que hablar con unas personas, un psicólogo que va a tener todo un backend que está preparado justamente para hacer ciertas preguntas. Mira, te pongo el caso, hace un tiempo contaba una anécdota que se dio la inteligencia artificial de Google, AI Overview, que es cuando vos buscas en el buscador, por ejemplo, ¿cómo hago para que el queso no se salga de la mesa? Resulta un caso muy controversial, que una persona hizo esta búsqueda y la inteligencia artificial de Google le respondió que tenía que ponerle pegamento. No, claro, seguramente. Entonces vos imaginate esa respuesta llevada a algo emocional, cuando estamos en un momento de dolor o en un momento mal, imagínate lo que puede generarnos. Ahí se hacen los problemas. Obviamente todo esto, los creadores de estos sistemas lo saben, lo están trabajando, lo están tratando de mitigar, pero son cuestiones muy complejas. E incluso hay muchas cosas que se conocen como las cajas negras, que hasta no se entiende del todo cómo llega a veces a ciertas conclusiones o a ciertos razonamientos. Entonces estamos en un periodo de descubrimiento, en el cual tenemos que, por un lado, tratar de avanzar, entender, proyectar, pero por otro lado también hay que hacer un llamado a, obviamente, tener cuestiones éticas, las cuestiones legales, leyes, ciertas cosas que de alguna manera nos protejan ante cualquier tipo de incidencia. Definitivamente. Charlie, dale vos. Vos sabés que antes de iniciar la entrevista estábamos hablando con Fernando, por ejemplo, de algunos casos sobre personas que han tenido alguna señal de alerta ante la clonación de sus voces y de sus imágenes. Y esto también preocupa, habida cuenta de que te pueden llegar a solucionar la vida cuando la inteligencia artificial cree que está colaborando con vos. Mirá, hace poco se viralizó mucho un video que le duplicaron la voz a Dorni y hicieron un speech como que él estaba pidiendo que la gente pueda invertir como en acciones de YPF o en algo de YPF, lo cual era todo un fake tremendo, era todo un scam. Resulta que la gran problemática que tenemos, y ahora lo vamos a ver muchísimo porque viene el tema de campaña política, lo vamos a ver mucho seguramente, estas imitaciones tanto de voz como de imagen, porque son los dos canales que se generan. Total. Y es preocupante, ¿por qué? Porque la realidad es que si nosotros nos ponemos media hora en la computadora y vemos 2 tutoriales de YouTube, le duplicamos la voz a cualquier persona, agarramos una imagen de una persona y hacemos que tenga movimiento, como que simule que esté hablando, y con otra inteligencia artificial agarramos el audio, agarramos el video y le sincronizamos los labios. Entonces podemos llegar a un resultado que, visto en un teléfono, es bastante fidedigno. Total. Y si agarras herramientas profesionales, que las hay, que son más costosas, o que a veces trabajan en entornos locales, podés hacer algo casi perfecto. Entonces, sí, hay hoy en día una alerta, pero tampoco caigamos en el hecho de culpar a la inteligencia artificial. No, seguramente, claro. Sino que el problema que tenemos somos las personas. Somos las personas. Definitivamente. El problema es humano, definitivamente. 100%. Como también, viste, hay gente que agarra y que dice, no, pero vos sabés que ahora la gente va a volverse más inútil porque todo el tiempo, en vez de buscarle, pregúntale ahí, a la gente ya no lee. Y eso es una falacia también, porque, a ver, la inteligencia artificial, lo que digo y postulo, es que sí va a haber una polarización más grande, porque el inteligente va a ser más inteligente porque va a tener una herramienta mucho más poderosa para potenciarse, y el inútil va a ser más inútil porque probablemente va a ser más vago, va a buscar se más va a cosas, tirar la brecha, exacto, sí. Claro, pero es algo ya netamente humano y de nosotros mismos, no es que nos cambia, sino que nos potencia, nos intensifica. Y también cuando dicen, no, porque ahora estás mucho tiempo con la inteligencia artificial, no haces esto, siempre el ser humano tiende a perder tiempo. Antes nos quedábamos 9 horas en un televisor, después en las redes sociales, ahora estamos un montón de tiempo con la inteligencia artificial. Entonces hay un montón de cosas que a veces atacamos mucho en la inteligencia artificial, pero cuando vemos lo positivo, lo que está generando en el campo de la salud, por ejemplo, que es impresionante, no sé si vieron el estudio de Microsoft del otro día que sacó una inteligencia artificial, verdaderamente ahí notamos que el potencial de esto es radical y, como decían hace un cachito, esto es transversal a todo y a todos. Sí, tal cual. Lo que siempre sostengo es que es inexorable, entonces tenemos que buscar la forma de ayornarnos y que esto nos potencie y nos lleve a ser mejores como personas, como ciudadanos, como empresas,
porque es una muy buena herramienta. El mensaje entonces, a fin de cuentas, con esto, Lisandro, termina siendo alentador, por lo menos de tu parte, digo. 100%. Exacto, de acercarse a la inteligencia artificial, de usarla, de conocerla, bueno, de no fiarse de más. Marcabas el ejemplo que está muy en boga, ¿no? Esto de usarla como psicoterapeuta, a la IA, cuando no es un psicoterapeuta. En todo caso, puede ser alguien que te aproxima a conceptos que pueden ser interesantes, nada más. Pero bueno, me parece... A ver, el punto más valioso creo que es, hay una frase que la digo siempre que doy una charla, sí, que es la primera vez que el ser humano puede comprar tiempo. Porque gracias a la inteligencia artificial, quien la usa de forma correcta y quien aprende a usar ciertas herramientas, te puedes ahorrar 2, 3, 4 horas al día. Procesos repetitivos los puedes automatizar. Sí, total. Entonces, creo que esa es la parte más linda, porque si hay algo que nos marcaron de chiquito es que lo único que no podemos comprar es tiempo. Sí, hoy en día la inteligencia artificial está derribando ese mito. Y hay tareas, las habrás visto, te habrá pasado, que dicen, bueno, pero alguien lo tiene que hacer, hay que hacerlo todos los días. Bueno, ahora se puede automatizar. Realmente libera a una persona para que pueda hacer algo más creativo, que pueda volar, que pueda pensar o redirigir el recurso para otro lado y no para esa tontera que había que hacer, digo, todos los días. La automatizás y punto. Estamos para cosas más importantes, lo que es algo repetitivo y que no genera ningún tipo de valor, que lo haga una máquina. Te pongo, mira, un caso que se está utilizando mucho en las empresas grandes para el área de recursos humanos, toda la parte de los currículum, que capaz que te llegan 2.000 o 3.000 currículum en un mes. El área de recursos humanos, vamos a la realidad, el primero lo ves, lo lees íntegramente, el número 10 lo empezás a ver con un poco, y cuando vas por el número 100, ya lo mirás por arriba, no le prestás probablemente el mismo foco y la misma atención. Eso hace que no sea del todo efectiva a veces la captación a través de currículums, y por otro lado te desperdicia un montón de horas para leerlo de forma correcta. Claro. Ese proceso hoy en día se puede automatizar 100% con que una inteligencia artificial por un WhatsApp recibe el currículum, busca las necesidades de la empresa. Por ejemplo, la empresa dice, bueno, tiene que ser bilingüe. Entonces ve, a ver, ¿habla inglés o no habla? Claro. Si el candidato es idóneo, automáticamente en el calendario de Google, el de recursos humanos, le agenda una entrevista. Te hace el primer filtro, te ahorra una inmensidad de horas y para una tarea que es completamente absurda que le haga una persona. Lo importante es la entrevista, el face to face ahí. Entonces, como ese caso, hay cientos de casos de uso que hoy en día se están empezando a ver en las empresas, en los organismos, y ahí es donde está todo el potencial. En esta inteligencia artificial agéntica, que es donde dejamos un poquito de hablar y pasamos a que la inteligencia artificial empiece a ejecutar. Es la parte que justamente nos hace ahorrarnos este tiempo. Lisandro, es un tema fantástico que seguro seguiremos tocando en otra oportunidad. Gracias por este contacto. Un abrazo muy grande. Un placer, gracias. Un placer, igualmente, hasta la próxima. Lisandro Santos, especialista en inteligencia artificial, hablando aquí en el Interactivo entonces sobre, bueno, la tarea que tiene hoy en día, ¿sí? El bot de la IA, los diferentes bots, las empresas cómo la están utilizando, y qué pasó con estos descubrimientos que nos enteramos, lo que no nos enteramos, que lo cuenta Lisandro, que son pruebas de laboratorio, controladas de IA que manipula, que miente, está buenísimo. Que echa mano a todo con tal de por eso ya él mencionó el red button, que es para desconectar ante algún caso de emergencia. Que la deja fluctuando en un sistema paralelo como si no hubiese... Es maravilloso, maravilloso. Bueno, le baja la térmica. Claro, tremendo los datos que nos dejó aquí en el Interactivo Lisandro.